Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. El amor de nuestro Dios, según la Escritura, ha sido derramado en nuestros corazones. Dios es amor. Y Dios también es santidad, justicia, verdad, bondad, fidelidad, en fin. En Él están todos los atributos de la deidad, de la divinidad, pero de su carácter perfecto. Pero el amor es la esencia de su carácter. Y somos el fruto del amor de Dios. Y estamos llenos del amor de Dios. Y en ese amor te saludamos, te bendecimos y oramos a Dios. Que también el toque de su amor llegue a tu vida en este día. Y el Dios del cielo pueda darte una bendición que trascienda. Refrigerio de la presencia. Y a través de la palabra pueda marcar tu vida, bendecirte, levantarte. En fin, todo lo que Dios quiere hacer, Él se complace en tener misericordia. Y sé que lo hará. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que a continuación juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 de Hebreos. Hebreos capítulo 5. ¿Están conmigo? Muy bien. Hebreos capítulo 5. Lo tiene. Los versos desde el 11 hasta el 14. Dice así la bendita palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que Dios nos bendiga hoy, como lo hace siempre, a través de la palabra. Ya les dije la vez pasada, en el mensaje anterior, que el Señor me habló, me dio una señal para que ministrase acerca de este pasaje de la Escritura. Es un mensaje, un tema que es siempre oportuno, siempre tiene su actualidad, porque todos nosotros estamos en un proceso de madurez, proceso de perfeccionamiento. Como dice ahí, los que han alcanzado madurez. Espero que todos estemos alcanzando madurez. Ese es el propósito de Dios después que nos salvó. Nos salvó para la alabanza de su gloria, para que llevemos la imagen de su Hijo. Ya he dicho que el Señor en Cristo Jesús nos justificó, nos libró del juicio venidero, nos libró de la ira de Dios. La gracia nos ha salvado, somos hijos de Dios, tenemos la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Tenemos que disfrutar de todas esas bendiciones, pero también administrarlas
en el amor y en el temor de nuestro Dios. Después de nuestra salvación, el Señor envió al Espíritu Santo para que nos guiase a toda verdad. Jesús terminó la obra, se fue al cielo y dijo: conviene que yo me vaya, porque si yo no voy, no viene el Consolador, pero si yo me voy, el Consolador vendrá. Ese será enviado por el Padre, Él los guiará a toda verdad. Él tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Tenemos el Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es librarnos del poder del pecado, conducirnos por el camino del propósito santo de Dios. El proceso de la santificación comienza el día que nacimos de nuevo, el día que confesamos a Jesús como Salvador. Ahí comienza un proceso de santificación donde Dios comienza a anular, neutralizar, vencer la carne, despojarnos del viejo hombre con sus hechos, y la salvación está lograda. Dios nos declara, cuando creemos, inocentes delante de Él. Nos ve como ve a Jesús. Jesús fue justo, Él nos ve justos. Jesús fue bueno, Él nos trata como buenos, aunque no lo somos. Y es bueno que sepamos, como decía Martín Lutero, somos santos y somos también pecadores. Las dos cosas. Somos santos por causa de Cristo, porque hemos sido santificados por su justicia y su sangre. Pero somos pecadores porque todavía no hemos sido glorificados. Estamos en el proceso medio entre la justificación y la glorificación, que es la santificación. A través de la justificación, Cristo nos libró de la condenación del pecado. Ya pasamos el juicio de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero Dios comenzó un proceso en nosotros que se llama santificación, donde nos está librando del poder del pecado, para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, sino que seamos siervos de la justicia de Dios. Y el día de la venida, Dios completa su obra en nosotros. Ahí va a ser el verdadero teleios. Que dije que teleios, que es la palabra que aquí se usa para hablar de madurez, significa una obra que se ha acabado, que ha terminado, que ha sido procesada, que ya terminó todas las etapas y llegó a su fin, a ser consumado todo. Eso es madurez, cuando Dios termina un proceso. Amén. Y Dios comenzó la obra en nosotros y la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La misma palabra que la Biblia usa como madurez, teleios, es la misma palabra que usa para perfección. Así que son sinónimas en la Biblia, madurez y perfección. Es lo mismo. Y Dios quiere que seamos perfeccionados. Cuando la Biblia habla de perfección, no habla de ser impecables. Solo Dios es impecable. Habla de ser santificados a un grado máximo, hasta que Dios vea que estamos listos para irnos al cielo con Jesús. Amén. La santificación desemboca, termina, recibe su fin, su telos, el día de la glorificación, cuando el Señor venga, que seremos glorificados, y en un abrir y cerrar de ojos la final trompeta. Esto corruptible será vestido de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad, según la palabra del Señor. En ese proceso estamos todos. El cristiano niño, inmaduro, se conforma con ser salvado. Dice: yo soy salvo ya, Cristo me salvó, yo voy para el cielo, tengo seguridad. ¿Por qué me voy a preocupar si Cristo ya me perdonó? Eso se llama ser un niño. Eso se llama no entender. Amén. Porque Dios te salva de tus pecados, pero no en tus pecados. Cristo fue clavado en la cruz, el que no tenía pecado, por nosotros fue condenado y considerado como pecador, aunque él nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. ¿Y saben ustedes por qué Cristo fue clavado? Porque no había otra manera de salvarnos.
Porque había una justicia ofendida y de la única manera que podía haber reconciliación con Dios era a través de una ofrenda de justicia, y Cristo le dio al Padre esa ofrenda de justicia, y para dársela tenía que vivir una vida sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento. Y Jesús vivió de esa manera por 33 años, nunca pecó, ni siquiera en un pensamiento. Nunca un pensamiento malo, perverso, inicuo entró en la santa mente del Hijo de Dios. Por eso en Él, solo en Él hay salvación. Y en la cruz del Calvario, sí, denle aplauso si quiere. Amén. En la cruz del Calvario, Dios aceptó la ofrenda de Cristo. Es cierto, no seremos salvados por nuestra santificación, sino por la santidad de Jesús. El propósito de la santidad nuestra no es para salvación, ya Cristo nos salvó. El propósito es para Dios destruir el poder del pecado en nosotros y lograr que la imagen del Hijo se vea en nosotros también en esta dimensión de vida. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras obras los hombres glorifiquen al Padre que está en el cielo. Amén. Una cosa es la salvación desde el punto de vista legal. Y Cristo lo logró ya, legalmente. Delante del tribunal, del gran juez, nosotros somos salvados. Significa, pasamos el juicio de Dios. No hay condenación para nosotros. Pero Dios tiene que destruir el poder del pecado en nuestras vidas. Entonces estamos en un proceso, una batalla entre la carne y el espíritu contra la carne. Estas dos cosas se oponen la una a la otra. Todo lo determina la manera como nosotros nos sometamos al Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Si nos sometemos al Espíritu Santo que vive en nosotros y seguimos los dictados del Espíritu que constantemente está hablándonos a nuestras vidas, nos habla en nuestro interior, porque mora donde Dios puso el hombre nuevo. Por eso dice que somos habitación de Dios, somos morada de Dios en el Espíritu. Cristo, el Espíritu Santo mora en esa cápsula que el Señor puso en el hombre nuevo, así como hizo con María, que vino el Espíritu Santo, le hizo sombra a María, y María era una mujer santa, pero había heredado el pecado, porque todo ser humano que nace de Adán es pecador, y María era pecadora, aunque era una mujer virtuosa y santa. Y Dios tuvo que aislar el vientre de María para depositar a Jesús. Jesús nació sin pecado, creció sin pecado y murió sin pecado y resucitó sin pecado. Amén. Pero lo mismo que hizo Dios en el vientre de María, que lo aisló para depositar lo santo de Dios, como dijo Gabriel a María, y lo que nacerá de ti será llamado el santo de Dios. También lo que nacerá en tu vientre es el santo de Dios, porque el hombre nuevo es Cristo en nosotros, dice la Biblia. El que nos engendró es el Espíritu Santo. En Cristo ha sido engendrado en nosotros. El hombre nuevo es Cristo en nosotros. Por eso dice que llevamos la imagen del que nos creó. El hombre nuevo fue creado de acuerdo a Dios, según Dios, dice la Biblia, en justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces Dios no solamente quiere lograr una salvación judicial delante de sus ojos en el tribunal, sino Dios quiere también lograr una salvación donde hay una verdadera, auténtica, interna, personal liberación. Amén. Que Dios nos libere del poder del pecado. Porque si hemos sido salvados, entonces se tiene que ver la salvación en nosotros. La santificación es un fruto, lo dice Romanos capítulo 6. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera que sirvamos a los malos deseos o a las concupiscencias, sino que somos siervos de Dios y tenemos como fruto la santificación y como fin, telos, al final la glorificación. Así que el fruto de Dios tiene que verse en nosotros. Eso es lo que dice Santiago. Tú dices que tú tienes fe, que tú eres salvo, que se vean. Las obras tuyas tienen que manifestar que tú eres salvo. Amén. Tú no eres salvo por tus obras, pero si tú eres salvo, se van a ver las obras de Dios en ti. No puede ser un niño carnal, siempre emocional, siempre adánico. Tiene que haber una madurez en ti.
Aquí en el contexto hablamos del pueblo hebreo. Aquí en el contexto que habla el escritor de esta epístola, está hablando, esta epístola es a los hermanos hebreos, que parece en el contexto, por lo que él dice en los capítulos de esta epístola, parece que se estaban desviando, se estaban regresando al judaísmo. Y él comienza a presentar de una manera magistral, divina, inspirada por el Espíritu Santo, la superioridad que hay en el nuevo pacto con relación al antiguo, para que valoren y estimen lo que han recibido por la gracia de Dios en Cristo. Y que vean que el nuevo pacto es el cumplimiento del antiguo, que profetas y reyes quisieron ver lo que nosotros estamos mirando en esta dispensación de la gracia y no lo vieron. Los profetas vieron de lejos, saludaron, pero no entendían. Por eso indagaron, pesquisaron, escudriñaron, examinaron qué persona y qué tiempo anunciaba el Espíritu. Y administraron estas cosas para nosotros. Entonces, el escritor le dice aquí que ellos eran tardos para oír. Tenían pereza en los oídos, lo que dice. Eran tardos para oír, tenían pereza en sus oídos. De hecho, en el capítulo 2 habla acerca de que a ellos no le aprovechó el oír la palabra, porque la oyeron sin fe, vieron milagros, señales, maravillas, pero no les aprovechó. ¿Por qué? Porque la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. La ley no es el telos es Cristo. Dice Pablo, Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Fíjense, yo les dije que la glorificación es el telos. La palabra telos es la palabra fin, diga fin. Telos viene de la palabra teleio, que es madurez. Madurez es cuando algo está acabado, está terminado. Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Y la palabra que usa es teleios, está terminado. La salvación llegó a la última etapa. Ahora, Padre, recíbela. Dios respondió al tercer día resucitando a Jesús. La resurrección es una respuesta de Dios, de que aceptó el consumado es de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Entendió eso? Amén. La respuesta de Dios fue la resurrección. Cuando Jesús dijo, Padre, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús estaba entregando el espíritu al Padre, pero estaba entregando su obra finiquitada, terminada, concluida. Y el Padre el tercer día lo levantó entre los muertos para dar testimonio de que estaba satisfecho con lo que él hizo. Está acabada la salvación por la gracia de Dios. Teleios, llegó a su fin. La ley nunca es teleios. La ley era un ayo, un instructor. La palabra ayos era un instructor, un esclavo que conducía al niño a la escuela y lo llevaba al maestro. Era una de las funciones de algunos instructores era eso. O algunas veces eran directamente instructores, pero eran instructores. Pablo dice, ustedes pueden tener muchos instructores, muchos ayos, pero solamente tienen un padre, el que está en el cielo. También era padre ministerialmente hablando. ¿Entienden eso? Pero fíjense, el fin de la ley es Cristo. En otras palabras, el teleios de la ley, el telos de la ley es Cristo. La ley terminó con Cristo. No porque sea imperfecta, porque la ley de Jehová es perfecta. Muchos por el gozo que tienen, por causa de la gracia, desprecian la ley. Y posiblemente se confunden porque debido a la oposición judía en el contexto de los apóstoles que se oponían a la gracia y no aceptaron la gracia, rechazaron a Cristo, los apóstoles tuvieron que ponerse firmes y fuertes con relación a la proclamación de la gracia. Y tuvieron que, por el Espíritu Santo, poner el orden y hacer entender que el antiguo pacto tuvo su cumplimiento en el nuevo, o sea, en Cristo Jesús. Cristo dijo, yo no vine a destruir la ley, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, vine a cumplir, vine a acabar una obra, porque él dijo, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todo se ha hecho, hasta que yo diga consumado es. Amén. La ley tuvo su trabajo, llevarnos a Cristo. Cristo es el telos, es el fin. Fin significa el objetivo, el propósito.
Lo que Dios quería alcanzar con la ley era llevarnos a Cristo. Ya lo logró. Venido Cristo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo un nuevo pacto que se llama gracia. No de letras, sino del Espíritu. La letra mata, no porque la letra sea mala, sino porque los malos somos nosotros. La ley revela el pecado. Por eso Pablo decía, ¿cómo es posible que algo perfecto a mí me mató? Porque la ley es un espejo donde tú ves tus faltas. Así que cuando te ves en el espejo, tú dices que este espejo, tú quieres romper el espejo. Pero el espejo cumple una función. Y es mostrarte lo arrugado y feo que tú estás. O lo sucia que está tu cara. Amén. Pero es una bendición porque así tú puedes saber cómo tú estás para lavarte en el jabón de la sangre de Cristo. Amén. O embellecerte con su imagen. Amén, mis hermanos. La ley revela el pecado. Y como revela el pecado, naturalmente nos mata, porque nos hace ver más pecadores. Nos revela el pecado y no nos da una solución, porque el fin de la ley es revelar el pecado, no darnos una solución. La solución es Cristo. La ley tiene una función, revelar el pecado, llevarnos a Cristo. Es un instructor. La ley es un instructor para llevarnos a Cristo. Amén. Pablo habla. Quiero que ustedes pongan algo ahí en su Biblia. Me voy a dejar guiar por el Espíritu. Pablo, vamos a volver aquí a Hebreos. Solamente por favor pongan el marcador ahí. Vengan a Romanos capítulo 2. Den marcha atrás y vengan a Romanos capítulo 2. Por favor. Romanos capítulo 2. Versículo 17 en adelante. Estoy hablando del contexto de los hebreos y de la ley. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a contrastar las dos cosas. Cuando entremos en tema más adelante, yo quiero que ustedes en el proceso vayan entendiendo. Porque la madurez tiene mucho que ver con la ley, con las letras y con el espíritu. Con los dos pactos, con los dos tiempos, con las dos dispensaciones. Tiene mucho que ver. Y van a ver a su tiempo. Romanos capítulo 2, versículo 17. ¿Lo tienen? He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Miren el sobrenombre, porque a ellos se les dio la revelación. Y ellos, como dice en capítulo 9, tenían a los patriarcas, tenían el culto, tenían la ley, tenían la gloria, tenían a los profetas. De ellos también nació Jesús. Tenían ventaja, tenían la palabra. Dice, he aquí. Tú tienes el sobrenombre de judío. El judío se sentía engrandecido por la gracia de Dios. Y en verdad eran llenos de gracia porque Dios los amó y amó a los padres. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Instruido porque la ley es un instructor. Amén. Es un maestro. Dice el versículo 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Escuchen, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Qué eran ellos? Instructor de los indoctos. ¿Sabe lo que es un indocto? Alguien que no es docto. Y si no es docto, es ignorante o está en el proceso. Amén. Un inexperto, alguien sin experiencia, pero alguien que no tiene el conocimiento completo. Instructor de los indoctos, maestro de niños. Escuchen, el 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio o sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aunque Pablo está hablando de otro contexto, yo estoy sacando el contexto para que vean cómo Dios considera a los que tienen el sobrenombre, porque eran los que tenían la gracia, el conocimiento de Dios y tenían las ventajas por todas las cosas que Dios les había dado a administrar. Pero, mis hermanos, aquí dice que
como dice Pablo, en otros lugares, eran instructores de niños. La ley era un medio para lograr un fin. El fin es Cristo. En otras palabras, escuchen, en el proceso de Dios, en la revelación con su pueblo, Dios comenzó de cierta manera. Comenzó en el Edén con un árbol, que más adelante vamos a hablar del árbol, porque fue dado para Dios revelar su voluntad. Una manera sencilla de la ley de Dios era un árbol, con una prohibición: no comas. Pero luego siguió Dios revelándose. Usted lo ve en el Génesis, en el periodo de los patriarcas. Dios comienza, introduce los diezmos, introduce la circuncisión que después se la da a Abraham. Y sigue Dios revelando muchas de las cosas. Cuando llega a Israel, ya Dios habla y da los 10 mandamientos y da las leyes morales y ceremoniales, todo lo que es el culto de Israel, y Dios va revelando. Sigue el proceso. Israel, como dije la vez pasada, según Deuteronomio 29:4, Dios les dijo a los hijos de Israel: ustedes han visto las maravillas, las señales, los prodigios que Jehová ha hecho en estos 40 años, pero hasta el día de hoy yo no les he dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Muy importante que graben ese texto en sus mentes. Ustedes han visto señales, maravillas, han oído mi voz audiblemente, tienen la ley, tienen el culto, tienen los patriarcas, tienen ventajas, dicen ahí. Pero ustedes están en el proceso. En otras palabras, vean a Adán y Eva eran infantes. Fíjense, eran perfectos, pero eran infantes. No conocían el bien y el mal, eran inocentes. Por eso el diablo los pudo engañar. Muy bien, sigue Dios con los, yo estoy hablando en cuanto al conocimiento de Dios. Eran perfectos porque tenían la naturaleza de Dios y la imagen de Dios, intrínsecamente. Pero en cuanto al conocimiento, la revelación, eran niños. Comienza el proceso de Dios. Miren el plan de Dios como un proceso de madurez o maduración o perfeccionamiento. Comienza con un árbol, sigue revelando algunos principios. Luego viene a través de Israel la ley. Luego vienen los profetas, que revelan más y más y más y más. Llega Cristo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Amén. La ley y los profetas hasta Juan. La ley y los profetas hasta Juan. Eso es lo que dice aquí, que Jesús era superior a los ángeles, superior a los patriarcas, superior a los profetas, superior a la ley, superior a todo lo que trajo la ley, superior al culto, a los sacerdotes, porque Él es un sumo sacerdote. Entonces, ven el proceso. Cuando llega Cristo y muere en la cruz, dice: consumado es. La ley y los profetas llegan a su culminación, a su objetivo, a su propósito. Dios resucita a Cristo y comienza una segunda creación. Amén. En otras palabras, en Cristo el plan de Dios llega a su fin, llega a su madurez, llega a la última etapa, llega a su realización. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque eso es lo que hemos heredado en Cristo. Eso es lo que hemos heredado en Cristo. Cuando yo veo personas hoy que son atraídas por el judaísmo, y muchos cristianos se vuelven al judaísmo porque ahí están nuestras raíces. Nosotros amamos a Israel y amamos la ley de Dios, el espíritu de la ley, y amamos a los profetas y no contradecimos la escritura ni tratamos de desvirtuarlo de Dios. Simplemente tuvo su cumplimiento. Pero perdónenme, volver al judaísmo es volver a ser niños otra vez, es volver a las letras de la ley. Hay un concilio de Jerusalén, capítulo 15 de los Hechos, donde hubo una controversia, donde el Espíritu Santo se impuso y dijo que los gentiles no estamos obligados a guardar la ley de Moisés. Con mucha claridad, en las epístolas, los
los apóstoles nos hablaron claramente. Hay Romanos, Gálatas. Hermanos, volver al judaísmo otra vez es ignorar lo que Dios ha hecho. Es volver otra vez a ser niños. En vez de nacer de nuevo, estamos volviendo al vientre de la madre. Quizás eso fue lo que quiso decir Nicodemo. ¿Acaso hay que volver al vientre de la madre? Mira, si eran niños. Dice, ¿tú siendo maestro de Israel? Cuando Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo, dice, entonces tengo que volverme al vientre de la madre. Dice, tú siendo un rabino, un maestro, y tú interpretas así mis palabras. Pero en realidad quizás estaba profetizando. Y estaba diciendo que volverse al judaísmo es como volver al vientre de la madre. Es lo que Pablo le dice a los Gálatas. ¿Acaso tengo yo que volver a concebirlos y volver a tener dolores de parto para volverlo a traerlo a la luz a ustedes? ¿Tan necios sois que habiendo nacido ahora quieren volver otra vez? ¿O disfrutaban tanto del vientre de la madre que quieren regresar de nuevo al vientre de la madre? ¿Quieren ustedes volver atrás en el proceso y volver a ser niños? Cuando en realidad el evangelio es la madurez de Dios en Cristo. De hecho, en Efesios el apóstol Pablo habla que, oigan bien, más adelante vamos a hablar de eso. Ojalá que Dios nos recuerde esto. Miren, el apóstol Pablo dice y enseña que la iglesia como cuerpo de Cristo está en un proceso de madurez en la cabeza, que es Cristo, hasta que llegue a ser perfecta como lo es Cristo. Pablo usa la ilustración que colectivamente, así como todos fuimos bautizados en un cuerpo, el día del Pentecostés fue el bautismo de la iglesia en general. Hay un bautismo individual, pero hay un bautismo colectivo. Cuando usted se bautiza en la iglesia, usted llega a ser parte de un cuerpo. Y usted bautizado, dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo. Amén. Amén. El Espíritu Santo, cuando descendió de Pentecostés, bautizó la iglesia en un cuerpo. Todos los creyentes recibieron en el Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo. Cada uno lo recibe individualmente, pero hay un bautismo colectivo también. Amén. Así pasa con todo lo de Cristo. La madurez la hemos recibido en Cristo Jesús. Es un manto que el manto de la justicia nos cubre, el manto de la santificación nos cubre, el manto de la madurez nos cubre también. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿No habéis aprendido así de Cristo? La iglesia participa de lo que es Cristo. La iglesia recibe lo que es Cristo. Estamos en una dispensación de un nuevo pacto con mejores promesas. Ya la ley está en nuestros corazones. Ya nadie tiene que decir al otro, mira, conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. En otras palabras, no va a ser necesario los instructores de los niños. Ven, te voy a enseñar. No, yo tengo al Espíritu Santo. Yo tengo el maestro adentro. Él me va a enseñar a mí. Eso no significa que los demás no pueden enseñar, entiéndanlo. Sino que no es imprescindible. Como la ley tenía que tener un rabino que te enseñara. Y era la única manera de tú ser instruido, era por un rabino. Ahora no, el Espíritu nos guía a toda verdad. Él os enseñará las cosas. Él es el maestro. Y hay en la iglesia personas que recibieron el don de la enseñanza y Dios nos mandó a enseñar, pero por el Espíritu Santo, en el Espíritu del nuevo pacto, no en las letras, sino en el Espíritu, porque el Espíritu era la dispensación de la gracia. Estoy hablando de la madurez en forma colectiva para que le entiendan, por el Espíritu Santo. No hemos recibido el espíritu de la ley. Y perdónenme, acuérdense que no estoy desvirtuando la ley. La ley ya tuvo su cumplimiento, terminó su función. No la menosprecies, porque la ley no fue dada para salvar. No puede salvar. La ley no puede salvar. La ley no fue dada para salvar, sino para revelar el pecado. Y a través de la revelación del pecado, sentir querer agradar a Dios. Y eso lo conseguimos en Cristo. En otras palabras, no pertenecemos a un linaje de niños, sino de hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Pablo dice, y lo voy a usar a Pablo en esta connotación. Pablo dice que el deber nuestro en la predicación es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús.
Perfecto en cuanto a la justificación, pero perfecto también por lo que hemos heredado en Cristo. No, Cristo no era un niño. Cristo era el hombre perfecto, el hombre perfectamente maduro, valga la redundancia, el hombre perfectamente maduro, el hombre perfectamente perfecto. ¿Usted entendió eso? El hombre perfectamente perfecto. Jesús nació perfecto. Para darnos ejemplo, nació de una mujer, sometido a la ley, y por eso dice que el niño crecía en sabiduría y en gracia, sometido a sus padres, como todo ser humano, como un judío cualquiera. Pero a medida que fue creciendo, su hombre interior creciendo por el Espíritu Santo. El hombre que nació por el Espíritu, creció por el Espíritu, fue bautizado con el Espíritu, fue dinamitado por el Espíritu. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que anduvo entre nosotros haciendo milagros y maravillas porque Dios estaba con él. Ese Jesús también dice que se entregó por el Espíritu. Fíjense, nunca hemos relacionado la cruz con el Espíritu, pero la Biblia dice que Él se entregó por el Espíritu. Por el Espíritu Santo Cristo se entregó. Lo que pasó en Getsemaní, cuando él dice que pasa de mí esta copa, y como Él venció el conflicto y como menospreció la vergüenza por el gozo que tenía delante de Él. El gozo es fruto del Espíritu. El amor es fruto del Espíritu. El denuedo, el valor y todo lo que obró en Jesús para obrar nuestra salvación fue obra del Espíritu Santo. Madurez. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al varón perfecto. Hasta que todos lleguemos, dice el capítulo 4 de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al varón perfecto. Hay una madurez colectiva. Vamos a Efesios. Vamos a dejarnos por el Espíritu. Nada de eso estaba en el sermón. Nada de eso está en las notas, mis hermanos. Pero el Espíritu está guiando acá. Dejemos que enseñe el Espíritu. Yo no vine aquí a hablar de una perfección general de todo el cuerpo, pero el Espíritu me tomó por ahí. Vamos por el Espíritu. ¿Quieren el Espíritu? O las letras que son las letras que son las notas que tengo acá. Vamos por el Espíritu. Vamos a Efesios, ya que el Espíritu nos llevó a Efesios capítulo 4. Aleluya. ¿Lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4. Miren, vamos a leer para que entendamos el capítulo 2, versículo 20. Dice, 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Están conmigo? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Gloria a Dios. El edificio va creciendo. Cada vez que un creyente se convierte, es una piedra viva y Dios la coloca en el templo. Va siendo un templo espiritual en Cristo. Dios está haciendo un templo espiritual en Cristo. ¿Está entendiendo? Todo es en Cristo. Dice que Cristo es el fundamento. Cristo es la piedra angular de ese templo espiritual. 22. En quien vosotros también sois juntamente. Escuchen. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos una casa espiritual en Cristo. Y Cristo es el fundamento, la piedra angular de ese edificio. ¿Están conmigo? Entonces venga acá capítulo 4 para que sigamos entendiendo. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Escuchen ahora el fruto del Espíritu, que es el que madura y perfecciona. Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos ¿con qué? Con paciencia los unos a los otros, en amor. Diga, fruto del Espíritu. Escuchen, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Amén. Y dice, un cuerpo, que somos un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Eso es lo que somos en el cuerpo. No hay muchos cuerpos, hay un cuerpo. No hay muchos espíritus, hay un espíritu. No hay muchos llamados, hay un solo llamado. Hay una sola vocación, hay una sola esperanza, hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos. Amén. Pero cada uno de vosotros a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjense cuál es la medida, cuál es el punto de referencia, cuál es la medida, mis hermanos. Diga Cristo, Cristo es el don, Cristo es la medida. Amén. Yo recibí la medida de Cristo, la estatura de Cristo, y usted también en el cuerpo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Así, a fin de madurar, ahí está la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Está citando un salmo, y la idea es que en aquellos días, cuando un conquistador venía de una batalla de conquistar, se subía en un lugar alto, vamos a decir esta plataforma, y venía con todos los despojos de la batalla. Recuerden ustedes que cuando usted vencía a alguien en la batalla, usted lo despojaba. Usted lo despojaba. Significa que todos los bienes de los vencidos pasaban a ser del vencedor. Cristo despojó a los principados y potestades en la cruz del Calvario. Venció al diablo, le quitó las armas al diablo. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Él despoja, Cristo despojó al diablo, a los principados. Les quitó esa autoridad que pensaban que tenían sobre el hombre. Entró a la casa del fuerte, ató al fuerte, le quitó sus armas, que era el diablo reinó a través del pecado y la muerte. Cristo, haciéndose pecado, venció el pecado y muriendo le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Y de esa manera Cristo nos despojó al diablo y nos rescató. En la cruz Él despojó a los principados y potestades. Por eso ahora está despojando el viejo hombre. Lo despojó en la cruz, porque mató a Adán en la cruz, pero lo está matando en ti. Amén. 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 Despojó, la victoria de Cristo despoja a Satanás de la autoridad que tenía sobre nosotros cuando nos sometimos a él por obediencia, porque somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Por eso el diablo era el príncipe de este mundo. Cristo le quitó el derecho al diablo, lo despojó en la cruz del Calvario, y a los principados también. Pero también despojó a Adán, porque clavó el viejo hombre con sus hechos en la cruz. Ahora lo está haciendo a través del Espíritu Santo. En este caso, Jesús viene, la idea del Salmo es que llevando cautiva la cautividad, da dones a los hombres. Después que Jesús resucita como un conquistador, se sube al lugar alto. Y desde allí el Señor le dice, en aquellos días los generales, los que vencían, los reyes vencedores, compartían los despojos con los que habían peleado y habían vencido con él. En el caso de nosotros, en el caso de Cristo, solamente él venció. Así que él no está repartiendo ahí el apostolado, los 5 ministerios que ahí dice, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Cuando Jesús imparte los 5 ministerios, es algo que sale de él, algo que el Padre le dio por su triunfo. Pero él es cabeza de un cuerpo.
Y el cuerpo recibe lo que recibe la cabeza, y recibe de la cabeza lo que tiene la cabeza. La iglesia no peleó en la batalla. Cristo fue solo a la cruz, pero Él comparte con nosotros como si nosotros hubiésemos vencido, porque en Él somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Por Él somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Así que el nacimiento de Cristo es nuestro nacimiento, su vida es nuestra vida, su muerte es nuestra muerte, su sepultura es nuestra sepultura, su resurrección es nuestra resurrección, su ascensión es nuestra ascensión, su victoria es nuestra victoria, su gloria es nuestra gloria, su imagen es nuestra imagen. Somos herederos y coherederos de la gloria de Cristo. Herederos y coherederos de la gloria de Cristo. Pero aquí dice, ¿para qué impartió aún los ministerios? Para perfeccionar a los santos. Para perfeccionar a los santos. Claro, está hablando aquí ministerialmente, pero yo estoy hablando en conjunto de todo lo que Dios da a la iglesia a través de Cristo. Es para perfeccionamiento. No echéis las perlas a los cerdos. Tomar algo de Cristo que fue dado para perfeccionamiento y tú tirar eso, desechar esto, mal usar esto, es una traición a Cristo. Y más todavía, incumplir el propósito de Dios. Seguimos. Dice el 13. Escuchen, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, el perfeccionamiento, acuérdense cómo comienza esto. Está haciendo un edificio. Somos piedras. Cristo es el fundamento. Ahora pasa a ilustrarlo de otra manera. Pertenecemos a un cuerpo. Un solo Señor, un solo Salvador, una sola esperanza, una sola vocación. Todo uno, porque Dios es uno. Entonces habla de que lo que Cristo recibe llevando cautiva la cautividad, que lo imparte a la iglesia para que la iglesia sea perfeccionada. El 13, hasta que todos lleguemos a qué cosa, a la unidad de la fe. ¿Por qué la unidad de la fe? Porque Cristo es uno con el Padre y oró para que fuésemos uno con el Padre. En otras palabras, ya cuando Cristo nos sustituyó, ya hemos sido unidos al Padre para salvación. Pero la verdad es que estamos muy desunidos hablando en la realidad adánica, porque todavía el pecado reina en nosotros. Pero Cristo tiene un objetivo con su victoria. No solamente llevarla al Padre, sino traerla por el Espíritu a cada creyente y a la iglesia como cuerpo. La salvación está en Cristo y se fue al cielo. Pero Cristo le envió por el Espíritu Santo a nosotros. La unidad no es un objetivo, un mero objetivo de Dios simplemente. La unidad es un logro de Cristo. Tú estás unido conmigo y con tus hermanos, aunque tú no lo sientas. Perdóname, aunque tú no lo estés. ¿Me entendiste? No hay una contradicción. Estás unido a tus hermanos, aunque no lo estés. Puedes sentir en la carne rivalidad, hostilidad, separación. Pero en Cristo Jesús ya eso fue logrado. Y como fue logrado, el que comenzó la obra la va a terminar hasta el día de Cristo. Aclaro, si eres del cuerpo, si naciste de nuevo. La unidad no es una opción. La unidad es un logro de Cristo. Porque yo, en vez de decir unidad, quiero decir uno. Somos uno. En Cristo no somos unidad, somos uno. Porque Dios y el Padre, Jesús y el Padre son uno. Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos, para que sean uno. Así como tú y yo somos uno. Jesús lo logró. No es un deseo, es un logro. Es una realización. Lo llevó al telos. Lo llevó a terminarlo a cabalidad. Cuando dijo consumado es. Ahora Pablo está aplicando eso
Esto no es un lindo mensaje, este es el mensaje. No fue dado para entretener, para divertir, para satisfacer momentáneamente. Es el deseo del Padre, es lo que se propuso en Él antes de la fundación del mundo, para su gloria. Para su gloria. Aleluya. Para su gloria. Ese es el cuerpo. Bautizados en Él. Cuando Él se bautizó en agua, fuimos bautizados con Él en el agua como cuerpo. Cuando Él fue bautizado en el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, la iglesia fue bautizada en un cuerpo. Cuando Él fue glorificado, la iglesia recibió su gloria. Cuando Él fue dinamitado, la iglesia fue dinamitada. Cuando Él fue capacitado con los 5 ministerios, Él se lo dio a la iglesia. Su triunfo lo compartió con la iglesia. La iglesia no peleó, la iglesia estuvo pasiva. Él fue que fue solo el lagar. Él fue que pasó el juicio de Dios. Él fue remunerado y recompensado. El único hombre que fue justificado por las obras, por sus méritos. Pero Él, como vino a representar y a sustituir, uno murió, luego todos murieron. Yo estoy unido a ti como el Padre y el Hijo están unidos. No importa mis emociones inmaduras que me quieran separar de ti. En Adán puedo estar separado, pero en Cristo estoy tan fusionado como una es la naturaleza humana y divina de Cristo, que se fusionaron. Y cuando Cristo tomó la naturaleza humana, se hizo uno con la humanidad para siempre, en un vínculo de unión indisoluble y eterno. ¿Usted entiende eso? Yo oro a Dios que abra los ojos del entendimiento, hermanos. Usted no está sentado ahí como un saco de papas, oyendo palabras. Usted tiene que abrir los oídos. Usted no puede ser tardo para oír, perezoso para oír. Hay que dejar la lentitud de los oídos. Si usted durmió poco anoche, resucite y despiértese, porque Dios le está hablando a su vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Usted no puede pasar por alto, porque va a llegar la hora que va a haber escasez de palabra de Dios en la tierra, como profetizó Amós. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales habrá hambre en la tierra, no hambre de comer pan, ni sed de beber agua, sino hambre y sed de la palabra de Dios. Los hombres se van a amontonar buscando la palabra de Dios y no la encontrarán. Y ese día tú, como el camello, vas a tener una reserva de palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y digo como el camello, porque el camello puede reservar y cruzar el desierto, porque tiene reserva de agua y de alimento, especialmente de agua. Eso es guardar el depósito. Eso es entender. Si Cristo comenzó la obra y la va a terminar, yo voy a colaborar, yo me voy a someter. Lo va a lograr en mí. No seguiré la vida entera siendo emocional, siendo adánico. Yo no soy un hombre natural, aunque tengo un hombre natural. Yo soy un hombre espiritual. Viviré en el espíritu. Amén. Dice aquí ahora el 13, hasta que todos, diga todos, vuelva y diga todos, lleguemos a la unidad de la fe. Hay una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿No dice la Biblia que recibimos la fe de Jesús? ¿Por qué tenemos que llegar a la unidad de la fe en Jesús? Si ya nosotros recibimos la fe de Jesús. Está hablando, mis hermanos, de lo mismo. Algo que es objetivo, que fue terminado en la cruz, y algo que comenzó con el Espíritu Santo. Una cosa es para Dios, para el tribunal. Una cosa es para consumar la salvación, y otra cosa es para aplicar la salvación como fruto a cada creyente y a la iglesia como cuerpo.
el fruto de Cristo me lo como yo todos los días. Es el Espíritu Santo, es la palabra, es la vida de Dios en mí que yo recibí. Me estoy nutriendo, me estoy alimentando. Por eso dice que los hebreos eran inexpertos, eran niños, eran perezosos para oír. Les gustaba el sobrenombre de judíos, los hijos de Abraham, los hijos del pacto. Y eso es lo que nos predican hoy. Eres siervo de Dios, eres luz del mundo, eres esto, eres aquello, estás en victoria, eres un conquistador, eres heredero, eres coheredero. Todo eso es verdad, pero es para inflar nuestro ego. No con el propósito de decir, tienes todo esto, vive para Dios, glorifica a Dios. Pero no solamente con las palabras de un cántico, sino con tu vida semejante a la de Cristo. Yo no voy a permitir que la victoria de Cristo se vaya al cielo. El mismo que subió al cielo fue el mismo que descendió. El que bajó descendió, pero mandó el Espíritu Santo y viene para llevarme también. Aleluya. Amén. Amén. Hasta. Hay una esperanza de que lleguemos al hasta. Hasta que todos lleguemos. Miren que dice todos, porque está hablando del cuerpo. No algunos, todos. El 12 dice, a fin de perfeccionar, diga con el propósito de perfeccionar a los santos. Toda dádiva de Dios, sea de la índole que sea, es para perfeccionar. Hemos sido equipados en las áreas del fruto del Espíritu como de los dones del Espíritu, para ser perfeccionados. El fruto para ser perfeccionados en carácter, en la imagen de Cristo en nosotros. En dones, para ser equipados ministerialmente, para lograr el propósito en ese aspecto. El 13, hasta que todos, esa es la meta de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Miren ustedes, fue lo que les ilustré. Esto es colectivo. Él es la cabeza y ahora dice, la cabeza que llega hasta aquí va a hacer que todo el resto del cuerpo sea como la cabeza, hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto. El varón perfecto es Cristo, pero la iglesia, Dios quiere convertir a toda la iglesia como si fuera un varón perfecto, y ese varón es Cristo. ¿Me están entendiendo? Escuchen, una ilustración. Ustedes, vamos a hacer que estamos aquí en una escuela dominical de niños. Usted le está diciendo a los niños que el Señor hizo al hombre del polvo de la tierra, hizo un muñeco. Así decimos. Hizo un muñeco, un maniquí de barro, y luego sopló y le dio vida. ¿De acuerdo? Ahora bien, Dios en Cristo no es un muñeco. El segundo Adán no es un muñeco, es un hombre perfecto. Y después un varón perfecto. Y después que lo tiene, dice, ahora yo te voy a tomar a ti y te voy a reproducir en todo mi cuerpo. Entonces, Dios tiene una meta, y es hacer de la iglesia un hombre perfecto, colectivamente, como Cristo es el hombre perfecto. Nos va a convertir a todos como Cristo, un varón perfecto. No estoy hablando individualmente, estoy hablando, toda la iglesia es un cuerpo. Por eso dice, un Señor, un cuerpo, un bautismo, un llamado, todo uno, porque Dios es uno en todos, y todos deben ser uno en Él. Entonces, los dones es para perfeccionar, para llevarnos a la gran verdad. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Él quiere llegar a eso. Alguien dijo, pues cuando alguien pregunta a la hora y dice, ¿qué hora es? Y dice, bueno, son las 11:12, es decir, las 12:10, las 11:09. Un amigo mío decía, la única manera que los relojes están juntos es que usted lo mete en una bolsita. Porque todo el mundo tiene una hora distinta.
Entonces, ¿qué hace Dios? Como tu pensamiento es tan distante del mío y tú eres tan diferente a mí, pues Dios te agarró y te mete en la bolsita de Cristo para que seamos uno. Para que todos demos la misma hora. Amén. ¿Qué hizo Dios el día del Pentecostés? Los metió los 120 en la bolsita y ya era un solo corazón, una sola mente. Hablaban todos las mismas cosas, pero antes no. Antes Pedro decía una cosa, Juan decía otra, cada uno tenía un concepto de reino, un deseo diferente. Ahora no, ahora todos eran de un mismo sentir, porque lo metieron en la bolsita del Espíritu. ¿Recuerdan el mensaje de David cuando de la bolsita donde guardaban los tesoros? Gózate delante del Señor. Escuchen el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es la plenitud de Dios en cuanto a estatura, el que lo llena todo. Y Dios quiere. Yo, por ejemplo, mi medida es 7 pies. ¿No lo creen? Tengo 7 pies, 5 de estatura y 2 de caminar. Son 7. Y el 7 es un número perfecto, ¿o no? Imagínense la estatura de Jesús. Y en plenitud dice ahí. La iglesia tiene que tener la estatura de Cristo. Esto no es un ideal religioso. Esto es algo que Dios se lo propuso desde la fundación del mundo para su gloria. ¿Qué quieren ustedes? El que comenzó la obra la va a terminar. Amén. Entonces, miren ustedes cómo en el Pentecostés se logró la unidad. Estaban todos dispersos como ovejas sin pastor y trataban de ponerse de acuerdo. Hoy hacen movimientos ecuménicos. El ecumenismo es un movimiento donde todas las iglesias, no importa el credo, están tratando de convivir juntas y de unirse. Pero esto no es un asunto de ecumenismo. La unidad no viene por ecumenismo, viene por el Espíritu. El que une es el Espíritu. Entonces el Señor dice, como están tan dispersos, y es imposible que poniéndose de acuerdo. Miren que se han predicado sermones de unidad y se han escrito libros de unidad y se han apelado a la unidad y cada día hay más desunidad. Dice, ¿cómo se va a lograr esto? Esto es una locura creer eso. Si cada cabeza en un mundo, ¿cómo van a juntar todas estas cabezas para que sean una? Ya Dios lo logró en Cristo. Y lo está logrando individualmente y colectivamente por el Espíritu. ¿Qué hizo Jesús el día de Pentecostés? Bajó a través del Espíritu y se puso en el medio como un imán. Y dijo, todo el que tenga hierro, que sea traído a mí. Y vino Pedro, Juan, Santiago, Felipe, María. Y todos se pegaron a Cristo. Dice, están todos pegados al imán, ahora son uno. Amén. Amén. Y eso es lo que Jesús va a hacer en los últimos días. Como usted no ha obedecido a la palabra y sigue por ahí con su cabeza, que es un mundo, con su ego, con su yo, con su inmadurez, como niño, buscando lo suyo, y usted no se mete al grupo, y cuando se sienta en la silla los desanimados, lejos de todo el mundo. Se le hace difícil decirle que se pegue a uno. Usted quiere estar solo, sea por usted, por una silla en el medio para estar solo, porque es una tendencia la desunidad. Pero Jesús dice, yo me voy a meter en el medio. Yo soy el vínculo de unión. O no dice la Biblia que el amor es el vínculo perfecto. Cristo es el amor, el vínculo perfecto. Él se mete en el medio y como imán atrae a todos. Cuando yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¡Aleluya! ¡Alábele! El vínculo perfecto, Cristo, el vínculo del amor que descendió en el Pentecostés por el Espíritu Santo, que era su mismo Espíritu, atrajo los 120. Y andaba Cristo. Imagínense 120 pedacitos de metal o de hierro pegados a Jesús. Ando con 120 aquí. Ahora son millones. Jesús con millones pegaditos a él. Padre, ahora son uno porque se han unido conmigo. No se pudieron unir entre ellos porque eran tan distintos,
tan niños, tan complicados. Pero yo lo logré atrayéndolos a mí. El varón perfecto quiere hacer de la iglesia un varón perfecto, a la medida de su estatura. Dios está construyendo un varón perfecto en la iglesia. En la iglesia. Tiene a Cristo aquí, como Adán, el modelo aquí. ¿Okay? En Cristo, estamos unidos a Cristo, pero yo quiero ilustrárselo de otra manera. Porque usted puede decir, sí, en Cristo somos un cuerpo y... No, yo te estoy enseñando otra cosa. Yo te estoy enseñando que Cristo es esto. Ya lo logré. Y dice Pablo, dice Dios, y esta es la iglesia. Okay. Como Cristo fue un varón perfecto, yo voy tomando el modelo de Cristo, voy a hacer de ellos enteros. Uno igual que Cristo. La iglesia en conjunto como cuerpo va a ser como es Cristo, naturalmente. Yo lo estoy separando para ilustrarlo, para entenderlo, pero es en Cristo que somos uno, por favor. Ya dije que es un imán que los atrae a todos a él, pero yo quiero que usted vea la ilustración de Pablo. Pablo está diciendo que en el proceso de Dios con la iglesia colectivamente, Dios está formando de todo el cuerpo un solo cuerpo, así como Cristo es uno. Naturalmente, también la verdad es que en Cristo es que somos un cuerpo y en Cristo somos una sola cosa. En Cristo lo va a lograr. Pero yo te lo estoy separando como Pablo lo está haciendo aquí, diciendo que en el proceso colectivo a muchos lo va a hacer uno. A todos lo va a hacer uno. Ya lo logró representativamente en Cristo, ahora lo va a lograr en la santificación por el Espíritu Santo para que sea una realidad viviente. Porque no lo logró el día de Pentecostés y eran todos de un mismo corazón y nadie decía esto es mío, porque se acabó el yo. Cuando se acaba el yo, nadie busca lo suyo, porque el amor no busca lo suyo. Y el amor es el vínculo perfecto y Cristo es el vínculo perfecto, el vínculo de la perfección. Y dice, escuchen ahora, el 14, para que ya no seamos niños. Aleluya. Oh Padre, gracias porque me llevaste a Efesios 4. Yo no estaba pensando en eso, no está en mis notas. Estaba pero al final y no en este contexto. Yo nunca en mi mente, y tengo semanas estudiando, me vino esa representación colectiva de la madurez. Yo me desvié del tema, entre comillas. Yo me desvié, el Espíritu no se desvió. Yo me desvié del tema. Porque eso es lo que Dios quería hablarnos en conjunto para que vean nuestra herencia. Somos herederos con Cristo y en Cristo Él repartió de lo que Dios le dio, de lo que Él logró, lo repartió al cuerpo. Los 5 ministerios, Cristo los compartió con nosotros. Los 9 dones también era de Cristo. Y las funciones, todo es Cristo, impartido a la iglesia por el Espíritu Santo. El objetivo, hacer un cuerpo maduro en Cristo Jesús, para que ya no seamos niños, diga inmaduros, niños de leche, sino maduros que comen alimento sólido. Niños fluctuantes, porque los niños son fluctuantes. Dicen una cosa y más tarde dicen otra. ¿Por qué? Porque son emocionales. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. A los niños hay que enseñarles a que no hablen a los extraños, ni se dejen llevar por los extraños. Cualquier viento los lleva. En el futuro vamos a hablar de este texto. Yo solamente estoy aplicando en general. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si la iglesia, fíjense, todas las estratagemas del infierno trataron de arrastrar a Jesús y separarlo de la palabra de Dios y no lo lograron. No lo lograron. ¿Saben por qué no lo lograron? Porque Él estaba unido al Padre. Si tú estás unido al Espíritu Santo, que es el representante de Dios y de Cristo en la tierra, nadie te va a mover de la esperanza cayente. Ninguna estrategia, por sutil que sea. ¿Por qué? Porque el hombre maduro tiene discernimiento para distinguir entre el bien y el mal. ¿O no es eso lo que estamos hablando de la madurez? Que no es un inexperto como un niño, sino que a causa del uso,
a causa del uso, del hábito, de la costumbre, ha ejercitado el don de Dios que está en él. Y cuando viene la sutileza, el estratagema del error, el montaje satánico, la operación sutil de las tinieblas, dicen como un anuncio dominicano: te conozco, bacalao. Aunque venga disfrazado, tú eres el mismo cabito. ¿A quién vas a engañar? O no se disfrazó el diablo, o no se disfraza de ángel de luz. Pero los que son maduros tienen ejercitado el discernimiento, tienen criterio, saben juzgar, distinguen una cosa de la otra, porque tienen la estatura de Cristo. Ellos no funcionan sin Cristo. Ellos no se aventuran a hacer nada sin Cristo. Ellos, cuando el diablo le dice por aquí en este oído tal cosa, sí, ajá, espérate, ¿qué tú dices, Señor? Ajá, te equivocaste, satanita. ¿Qué? Amén. Dar un aplauso al Señor. Amén. Aquí terminamos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad. ¿Siguiendo qué? Cristo siguió la verdad con amor, que es el vínculo perfecto. Crezcamos, diga maduremos. El que crece madura. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Diga, el crecimiento es en Cristo. En otras palabras, yo quiero llegar a su estatura, y aquí así, y después así, y después así. ¿Entienden? A la estatura. ¿Y qué me hace crecer? La verdad. La verdad, ¿cómo? La verdad activada y guiada por el amor. Que fue lo que movió a Cristo. Vivió la verdad con amor. Amén. Sino que siguiendo la verdad, siguiendo es un discípulo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, diga en todo. Y más adelante dice, para que todos lleguen a la unidad de la fe. Entonces todos crecen en todo, en aquel que es la cabeza. En todos los aspectos crecen todos, como Cristo creció en todos los aspectos. Y escuchen ahora, miren ustedes si estoy explicando bien la escritura. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas sin artritis, que se ayudan mutuamente, que se ayudan como el corazón ayuda a los pulmones, o los pulmones al hígado, el hígado a los pies, así como todos los miembros trabajan juntos y unidos. Usted nunca ha visto un riñón haciendo su turno en la oficina de un médico para tratarse a riñón. El riñón, cuando está enfermo, todo el cuerpo va y lleva el riñón. ¿O no es así? Usted va a sacar una pieza, una muela, como le quieran llamar, y usted va al dentista y va todo el cuerpo por una muela. ¿Es así o no es así? Y cuando le duele un dedo, le duele todo. Y usted no puede ni comer ni agarrar la cuchara. Así es el cuerpo. Voy a leerlo al final. De que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. El corazón bombea, los pulmones se encargan de la respiración, los pies caminan, las manos agarran, los ojos ven, los oídos oyen. Cada miembro en su actividad, en su función, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Qué cosa? Recibe su crecimiento para ir edificándose como en amor. Ahí está el amor por donde quiera. Vínculo de unión, edificándose en amor. Hermanos, esa no es la ley. Eso es Cristo. La ley terminó en la cruz con la obra consumada de Cristo. Ahora vino la gracia. Esa es nuestra herencia. Nuestra herencia no son las letras de la ley, sino la vida de Cristo, lograda y terminada. La ley cumplida en Cristo, la ley satisfecha en Cristo. Porque la ley está contenta, porque desde Adán nadie la pudo satisfacer, y Jesús la satisfizo perfectamente. La ley está muy happy, muy feliz.
Así que no está como la tienen algunos. La ley, maldita ley. No, 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 ten mucho cuidado. La ley es de Dios, es perfecta. El malo es el hombre. La ley fue satisfecha en Cristo. Ya terminó su función. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Cristo. Ya yo no necesito el espejo. En este contexto estoy hablando. Lo necesito porque tengo que enviarme para perfeccionarme en Cristo. Pero me refiero en este sentido. Si yo vivo en el Espíritu, siempre soy hermoso. Nunca voy a tener arrugas, ni manchas, ni ser un jabón, nada. Porque voy a proyectar la imagen del hombre nuevo. Y la gente va a ver el hombre nuevo en mí. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios siempre dice lo que Él quiere cuando el predicador se somete al Espíritu. Pero hoy hizo lo que le dio la gana. Porque la verdad que sorprendido soy yo. Yo espero que usted haya sido bendecido con la madurez colectiva, la madurez de cuerpo, para luego Dios hablar de la madurez individual. Amén, oremos a Dios. Padre bendito, cuántas gracias te damos en este día. Qué maravilla, la maravilla de tu amor, qué revelación de tu palabra. No es revelación lo que yo te estoy diciendo, porque eso no es nuevo, pero revelación que te le diste a Pablo, a los apóstoles. Oh Dios, para ellos poder definir y describir el cumplimiento de los tiempos y el cumplimiento de la ley y de los profetas. Bendito sea tu nombre por la heredad que nos ha tocado. Si David estaba feliz con la heredad, ¿cuánto más nosotros hemos heredado todo lo de Cristo? Somos coherederos. Señor, ayúdanos a gozarnos, a disfrutar de esto, a andar en fe y en seguridad de lo que hemos recibido, a no dejarnos arrastrar. Pero sobre todo, Dios mío, administrar con amor y temblor esta salvación tan grande, agradarte, llegar todos a esa unidad de la fe, a ese varón perfecto que es Cristo. Lógralo en mí, lógralo en cada uno individualmente, que todos seamos atraídos como un hierro por el imán a Cristo Jesús, como hemos ilustrado, para que todos lleguemos a ser uno en Cristo Jesús. Y la madurez, que es el fin, el logro tuyo, a fin de que lleguemos a ser perfectos todos en Cristo, que se logre colectivamente, porque se haya logrado individualmente. Yo bendigo a tu pueblo en tu palabra, en tu pacto, en tu generosidad, que no solamente haya el anuncio de una palabra revelada, sino la impartición de un propósito en Cristo Jesús a cada creyente. No solamente a nosotros, sino a los que están en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Oro por ti, mi hermano. Y yo te ruego ruego a Dios que el espíritu de esta palabra te sea impartir. Y que Dios abra los ojos de tu entendimiento y te pueda iluminar. Pero no solamente para ilustrarte, sino para traer una convicción en tu espíritu. Y que, como dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas delante del Dios y Padre de toda criatura. Oro para que habite Cristo en la fe en vuestros corazones y arraigados y cimentados en Él, seamos capaces con todos los santos de entender la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual hemos sido llamados. Y sobre todo, conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Eso es la revelación del Espíritu para tu vida y para la mía, para lograr la perfección de Cristo en ti y en mí. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.